Buenos días. Mil disculpas también a ustedes, le hacía a los colegas de la mesa lo mismo, ya que vamos a hablar de los desafíos perennes que tienen nuestros países de las Américas. Este es uno. Yo tardé más tiempo en llegar del aeropuerto aquí que desde Panamá a Costa Rica, ¿no es cierto? Y creo que es uno de los desafíos que nuestras ciudades de las Américas tienen para resolver en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir estos minutos con ustedes y hacerles algunos comentarios respecto a cómo vemos desde el sur de las Américas la situación de salud y la situación social de los próximos años, después del 2015. Miren, en este cuadro ustedes ven el crecimiento económico, el aumento del Producto Bruto Interno de los países de toda la región de las Américas en los últimos 10 años. Crecimiento económico que ha sido un proceso, según dicen los economistas, casi inigualable en la historia económica de la región. Todos los países de la región, incluido Haití, el más pobre de ellos, ha crecido fuertemente durante estos 10 años. Y todos los países que ustedes ven allí, con color más claro, son todos los países del cono sur de las Américas, que están justamente entre los países que más han crecido en estos 10 últimos años. Básicamente, y no en orden de prelación, pero Venezuela, Perú, Argentina, Uruguay, han sido países que están casi a la cabecera en el crecimiento económico de estos años. Ahora, realmente este crecimiento económico no se ha traducido en disminución de la equidad en nuestros países. Sí hemos avanzado en esto que el Banco Mundial define como clase media, y digo que el Banco Mundial define porque yo desde la sociología no puedo coincidir con esta definición de clase media. Es decir, la definición que el banco hace de clase media, entre aquellos que ganan entre 10 y 50 dólares por día, es decir, es una definición con la cual yo no concerto del todo. Creo que la definición de clase media es una situación casi aspiracional, casi percepcional y que no tiene que ver con la categoría económica específicamente. Incluso si ustedes leen las encuestas del Latin Barómetro, verán que cuando se le pregunta a la población en general, personas que pueden ser colocadas en la clase más pobre, siempre dicen ser de clase media. Es decir, que existe una situación aspiracional. Pero fuera de esta discusión semántica o técnica, les decía que el crecimiento económico que la región experimentó en estos años, y en especial la región del Cono Sur, si bien se tradujo en un aumento de esta clase media y de la salida de la pobreza de una gran cantidad de personas, no ha logrado disminuir las brechas de inequidad en muchos aspectos. Es decir, que esto, lo que nos dicen los promedios, de alguna manera oculta la realidad de que seguimos teniendo entre nuestros países y hacia adentro de nuestros países profundas brechas de desigualdad. Este es tal vez la fotografía del desafío de los próximos años de las Américas. Lograr derribar este muro entre esto y esto es posiblemente el desafío de los próximos años. Y esta desigualdad, ¿cómo se expresa? Miren, se expresa en algunos de los determinantes sociales de importancia. Uno de ellos es el empleo. Fíjense que si bien en América Latina hay 130 millones de trabajadores que están ocupados en condiciones de informalidad, hay países donde en el Cono Sur el 45% de los trabajadores están en condiciones de informalidad absoluta. Pero además de eso, fíjense esto, fíjense que la distribución de esos trabajadores informales castiga, como es lógico, más fuertemente a los primeros quintiles, a los más pobres, que a los más ricos. Y esta desigualdad no se ha podido doblegar a pesar del crecimiento económico. Y cuidado porque esta informalidad laboral es una informalidad laboral que recorre todo el espectro
Así ustedes van a ver, por supuesto, encabezándola los empleados de servicio doméstico en todos los países, que son enteramente informales en la mayoría de ellos. Pero fíjense que hay empleados informales en el sector formal. Y cuando digo esto, a veces lo digo porque hay algunos estudios al respecto, nos debiera avergonzar porque en el sector salud es donde existen en muchos de los países de la región todavía trabajadores informales en número muy importante. Y después, por supuesto, un porcentaje muy importante de esos trabajadores informales son los trabajadores habituales por cuenta propia. Pero fíjense que casi 4.3% de los asalariados del sector público son asalariados informales y un gran número de ellos son trabajadores del sector salud. Esto les muestra otro aspecto, que es el de la cobertura de seguros sociales que tienen los países del cono sur de las Américas. Todo lo que está en color amarillo son los que tienen menor cobertura de seguros sociales. Fíjense que esta es la situación que abunda en la mayoría de los países de nuestro subcontinente. Para verlo de otra manera, esos mismos trabajadores informales, cuando vemos los trabajadores y su cobertura de salud, también acá hay diferencias notables. Incluso se empiezan a plantear algunos otros aspectos. Mire, la cobertura de los ocupados en salud para el 2012 era del 67% y 3 de cada 10 trabajadores de la región no tienen ninguna cobertura de salud, ni de seguridad social, ni de pensiones. Y otra vez, fíjense la cobertura de salud del primer quintil y la cobertura de salud del quinto quintil. Es decir, estas brechas no han podido ser superadas. Además, existe esta situación, más allá del desempleo permanente, una cosa que castiga fuertemente a la región y en especial a América del Sur, que es lo que yo les vengo a plantear aquí, es esto, que el porcentaje de tiempo con cobertura para un seguro social contributivo no es permanente. Los trabajadores entran y salen de esta situación en forma muy importante. Y lo mismo pasa con los seguros contributivos de salud, por lo cual pensar, como en algún momento se planteaba, que la cobertura sanitaria puede estar ligada a la capacidad contributiva y a la formalidad del trabajo, es una aspiración de la cual creo debemos olvidarnos. Y esto plantea la necesidad de hacer un cambio de enfoque en la protección social, que es lo que plantea hoy la iniciativa de la OMS y del OPS de cobertura universal en salud, que es el reclamo de esta situación como un derecho ciudadano, independientemente de la condición de formalidad o no del trabajador y del nivel de ingresos de esos trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer para extender esa protección social en forma eficaz a todos los ciudadanos de la región? Y miren, acá tenemos que ir, me parece, a algún pensamiento un poco más profundo, ¿verdad? Hay una situación de organización social a la cual este señor, que muchos de ustedes habrán leído, Serge Latouche, plantea, y que plantea no solo él, hay muchos otros pensadores, Zygmunt Bauman también plantea esta situación. Él lo plantea como la idea del decrecimiento, ¿no es cierto? Dice que nuestras sociedades están organizadas en base esencialmente al consumo y que esta condición hace perder la condición de solidaridad que es sustantiva para la organización de los bienes sociales, entre ellos la salud. Dice que eso es uno de los temas que las sociedades deben resolver. Y Bauman dice más o menos lo mismo respecto de esto. El otro tema tiene que ver con lo que dice este pensador. En su librito El Capital en el siglo XXI, este señor, este economista francés, plantea que hay que hacer un cambio drástico en el tema del financiamiento, un tema que mañana se va a tocar en una mesa a la que me toca participar también. En la situación de no solo de los países de nuestra región, sino de los países del mundo. Él plantea esto, básicamente, dice que el crecimiento de la desigualdad se produce por esto que él graficó en esta fórmula, ¿no?
porque la tasa de retorno del capital, dice él, es superior a la tasa de crecimiento económico. Y a él, así, a través de un estudio, le explica, por ejemplo, las burbujas financieras, las crisis económicas que han sucedido reiteradamente en nuestros países. Y plantea además una solución, que ustedes la ven escrita por ahí abajo, ¿no? Plantea un cambio tributario importantísimo en la organización de nuestros países. Y yo quise mencionar esto, porque si ustedes se fijan, en el tema del financiamiento y de las matrices tributarias de los países de toda América, pero en el Cono Sur esto es muy marcado. Incluso ustedes tendrán noticias y escucharán, hay muchos de los países de la región que están empezando a plantear reformas tributarias como ejes de la campaña. Chile es uno de ellos, Uruguay es otro de ellos, que está planteando esto, por esta razón que ustedes ven acá. Fíjense que en América Latina y el Caribe, la recaudación de impuestos directos es la más baja de todo el planeta. Es decir, que es muy poco progresivo el sistema tributario y esto exige un cambio importante porque esto va a derivar la posibilidad de financiar más sustantivamente los sistemas de salud. Y fíjense que esta desigualdad en la carga tributaria, acá tienen América Latina y los componentes, lo que son carga de la seguridad social, carga tributaria indirecta y carga tributaria directa, fíjense que va de la mano con la desigualdad con el índice de Gini. Es decir, que este es un tema que va a haber que tocar fuertemente. Acá están marcados todos los países del Cono Sur, en los cuales claramente la porción más significativa, la fuente más amplia de ingresos de esos países está vinculada a impuestos indirectos. Entonces, este es un tema que para hablar de la sostenibilidad futura de los sistemas y lograr cobertura universal, es uno de los temas que va a haber que discutir fuertemente. Y cuidado que esto sucede en un marco importante, como es este que ustedes ven aquí. Miren, esta es la presión tributaria de los países desarrollados, básicamente de los países europeos. En América Latina, el promedio es la mitad de los países desarrollados, con las únicas dos excepciones de Argentina y Brasil, que están llegando a alcanzar los niveles de presión fiscal que tienen los países desarrollados. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando les decía al comienzo, hemos ganado mucho dinero en esta década. La pregunta es, ¿ese dinero en el campo de la salud se ha traducido realmente en aumento del financiamiento? Y la respuesta por allí está ahí arriba. La inversión en salud sigue siendo desigual y es aún insuficiente en los países de la región. Fíjense que acá tienen ustedes los países agrupados por su ingreso per cápita, es decir, que aquí están los países más ricos y acá está el gasto en salud como porcentaje de ese Producto Bruto. Y fíjense que hay un porcentaje muy alto, los que están encerrados en este rectángulo rosa, de países que tienen altísimos ingresos y que el gasto en salud no ha aumentado en esa proporción. Y además, visto desde otra perspectiva, sucede lo mismo con el gasto privado o el gasto de bolsillo, que en muchos de esos países con altos ingresos no han logrado disminuir el gasto de bolsillo. Tal vez hay un estudio muy reciente, de hace muy poquito, que muestra que el único país que ha disminuido fuertemente el gasto de bolsillo en esta década es Uruguay, que justamente tuvo una importante reforma sanitaria que comenzó en el año 2005. Y como consecuencia de esto, los pobres pagan proporcionalmente más. Vamos a pasar por alto esto. Otra de las amenazas que tiene el Cono Sur es esta que ustedes ven acá, que son las enfermedades crónicas. El cambio del perfil epidemiológico, no voy a insistir sobre esto, mañana seguramente vamos a hablar de esto un poco más, pero esto tiene un doble impacto, uno por el lado del gasto y otro por este que ustedes ven acá, que es la pérdida de la productividad que estas enfermedades crónicas generan. Y acá hay un fantasma que está cerniéndose sobre la sustentabilidad de los sistemas de salud, que es la aparición de los medicamentos biológicos, básicamente.
Muchas de esas enfermedades crónicas requieren de medicamentos biológicos cuyo precio es el doble, el triple o el cuádruple del promedio, mañana lo vamos a ver, de los medicamentos habituales del mercado. Este es un tema que va a poner. Por último, el otro tema, el otro desafío es la transición demográfica, que en América además ha tomado una situación muy particular. Fíjense que los países desarrollados han tardado esa cantidad de años en duplicar su población mayor de 65 años respecto a la población menor de 65 años. Fíjense que en nuestros países, y acá está Chile, está Colombia y está Brasil, van a tardar mucho menos en hacer esto. ¿Por qué planteo esto? Porque todos estos países fueron ricos antes que viejos y nosotros corremos el riesgo de ser viejos antes que ricos. Y veo que esto despierta sonrisa, pero no es para sonreír, es para preocuparse seriamente. Esto lo dejamos pasar por alto. Y creo que esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no es cierto? Es decir, el sistema de salud no se va a solucionar desde el sistema de salud. Se va a solucionar desde una visión mucho más amplia, no la que tiene este señor, respecto de los determinantes sociales. Lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a esto, a la normalización de la desigualdad. Y esto es una pregunta que le tenemos que hacer a nuestros líderes políticos, porque cuando se ocupa la tribuna política, habitualmente se suele decir que lo primero, lo más importante es la educación y la salud. Ahora, cuando después de 10 años de crecimiento uno ve que esto realmente no ha impactado, habría que ver si no tenemos que reformular alguna de las pautas políticas en la región. Este señor decía eso, todo es imposible hasta que se hace. Muchas gracias.